Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas, acá desde Mosh Radio, en el Club Belgrano de Remedio de Escalada. ¿Cómo te va, Candela? Hola, va? Pa, ¿todo bien vos? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Candela? Y bueno, estamos acá en Mosh Radio. Cualquier mensaje al 1551 33 31 40. Repito, 1551 33 3140. Y bueno, cuarto programa del 2026, del año 2026. Y más o menos estamos celebrando, este mes aprovechamos un poco para celebrar los álbumes que cumplen número redondo. En este caso no es un álbum en sí, es un cassette, un cassette que salió en el año 1986 de una banda que ya era impresionante en ese momento, el año 86, pero por supuesto tenía todas las características de ser una banda punk, de ser una banda hardcore, de ser una banda reggae y de gente muy joven. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Todos tus muertos. Y la obra que vamos a presentar, que este 2026 cumple 40 años, es Noches agitadas en el cementerio. Noches agitadas en el cementerio salió en 1986 por un sello llamado Catálogo Incierto, propiedad de un artista multifacético, se podría decir. Él tocaba en una banda en esa época que era, si se quiere, del techno argentino, que bueno, el Catálogo Incierto lo manejaba Daniel Melero, el productor era Daniel Melero. Y bueno, ahí en ese sello él grababa a las bandas que veía con posibilidades artísticas y que sonaban en ese momento, que tenían un aire nuevo para el rock nacional. Y bueno, no se le ocurrió mejor idea que editar a Todos tus muertos con una presentación en vivo en un lugar emblemático para la historia en la década del 80, de toda la historia del rock nacional, se podría decir, incluso del teatro argentino, under, que era el Centro Paracultural. En 1986 lo grabó ahí a Todos tus muertos en el Centro Paracultural. Y bueno, Noches agitadas en el cementerio, una banda nueva, integrada en principio por Félix Gutiérrez en el bajo, que es el integrante que estuvo en todas las formaciones de Todos tus muertos, Félix Gutiérrez. Él, uno de los primeros punk de acá del país. Él inició su carrera en Los Laxantes. Y bueno, una de las primeras bandas punk de acá del país fueron Los Laxantes. Siempre hablamos acá en Mosh Radio de Los Laxantes, Los Baraja y por supuesto Los Violadores, Alerta Roja. Bueno, los primeros punk que hubo acá en el rock nacional. Ya había grabado Los Violadores, ya habían sacado su primer disco, todo un acontecimiento, si se quiere, mundial, o por lo menos en Iberoamérica, ¿no? La aparición del primer disco de Los Violadores a través del sello Umbral, el primer disco de punk grabado en Iberoamérica, el primer disco de punk grabado en castellano de una banda punk. Y bueno, Los Laxantes fueron unos que no tuvieron la posibilidad de editar, ¿no? Después sí, en Invasión 88, bueno, recomiendo fervientemente, está bien que ahí fui invitado, ¿no?
el capítulo de La Aguja, que se dedica a analizar vinilos, un programa acá en Mosh Radio, que habla de ese disco, quizás una leyenda en el vinilo nacional, que fue Invasión 88, que fue el primer compilado punk que se realizó acá en el país, justamente en el año 1988. Y bueno, ahí 2 temas de Los Laxantes fueron grabados, que habían sido grabados, bueno, fueron editados en vinilo, y 2 temas de Los Barajas también, así como de varias bandas punk o hardcore. Bueno, ya si quieren, en la página de Mosh Radio de YouTube, ahí pueden entrar al canal y ahí se analiza muy bien por La Aguja, como es de costumbre, el disco Invasión 88. Y bueno, ahí tenía eso, Invasión 88, que estaban Los Laxantes y Los Barajas, las 2 primeras bandas punk de acá, junto con Los Violadores, por supuesto, ¿no? Y Alerta Roja. Bueno, Alerta Roja después editó también un par de cassettes en la década del 80. Y bueno, la primera, si se quiere, grabación oficial, entre comillas, ¿no? Porque era una producción independiente, el Catálogo Incierto, bueno, producida por Melero, fue Noches Agitadas en el Cementerio. Y tenía mucho que ver con la banda, porque ellos, en sus performances, y más en esa cueva que era el Paracultural, ellos iban al cementerio de la Recoleta y recogían las coronas de ahí del cementerio, y bueno, la usaban como en el escenario, lo ponían en el escenario. Sí, a mí me tocó ver varios shows de Todos Tus Muertos que estaban adornadas con esas coronas mortuorias. Bueno, épocas del dark, ¿no? En Argentina. Y aparte, una época que habíamos atravesado la peor dictadura que hubo, se podría decir, en Latinoamérica también, con desaparecidos, niños desaparecidos. Y bueno, Todos Tus Muertos tiene que ver ya desde el nombre. Y la temática de los temas, toda su imagen, por lo menos en los principios, tiene que ver mucho con esa oscuridad reinante acá en el país. Una época muy complicada, del 76 al 83, una dictadura que difícilmente en la historia argentina pase desapercibida de aquí al fin de los siglos, al fin de los tiempos. Va a quedar como la peor dictadura que hubo acá en el país. Y bueno, bandas, principalmente las bandas de punk, siempre reflejaron lo que fueron esos tiempos, esos 7 años infernales en el país. Y bueno, tenía mucho que ver con lo mortuorio, con lo que habíamos vivido, y bueno, bien lo reflejaban las letras. Y Félix Gutiérrez, bueno, fue el miembro fundador, junto con Jorge Serrano. Jorge Serrano, autor de varias letras también en el principio de la banda. Jorge Serrano. Y también fue de la partida, llamaron para la guitarra a uno que había tocado con Félix Gutiérrez, que es Gamexán, también, uno de los primeros guitarristas del punk rock y del dark y del post-punk de acá de Argentina. Un artista impresionante, Félix Gutiérrez Gamexán, en la historia del rock nacional. Un guitarrista fundamental en todo lo que es música, en todas las diferentes vertientes musicales del rock nacional. Félix Gutiérrez Gamexán Villafañe, Félix Villafañe, me confundo los nombres, Gamexán, Gamexán Villafañe, guitarrista fundamental, bueno, con los Laxantes, y después las primeras formaciones de Todos Tus Muertos. Él grabó acá, en este cassette, y grabó el primer disco de Todos Tus Muertos. Y después también se reincorporó a la banda al final de su vida, ¿no? Él falleció en los 2000.
pero bueno, Gamexán fundamental en el punk criollo, si se quiere. Bueno, Jorge Serrano, Félix Gutiérrez, ellos tres, y llamaron como cantante a un jovencísimo Fidel Nadal, un cantante de raza negra, y bueno, él metió toda la parte política también del apartheid, de su raza. Bueno, como se sabe, acá fueron esclavos traídos de África, ¿no? Y bueno, él lo reflejaba también en varias letras, la banda, en varios temas. Es una banda irrepetible en la historia del rock nacional, por sus integrantes. Jorge Serrano también, las letras de Serrano, quizás uno de los más grandes compositores del rock nacional. Él después pasó a una banda, si se quiere, más festiva, que son Los Auténticos Decadentes. Aún hoy es uno de los líderes de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Pero él primero estuvo en la formación de Todos Tus Muertos, y muchas letras, quizás la más conocida de todas, que es Gente que no, es letra de Jorge Serrano. Para mí es uno de los mejores compositores del rock nacional, y principalmente por lo que escribió estando con Todos Tus Muertos. Pero bueno, en Los Auténticos Decadentes también, si se quiere, por ahí más festivo, más en joda, también, la guitarra es de él, Un Osito de Peluche de Taiwán, son temas de él que siempre trató de meter una impronta en las letras que quedaron en el inconsciente colectivo de la gente, la guitarra principalmente, pero bueno, las letras que son de Serrano en Todos Tus Muertos también son imprescindibles. Hay mensajes. A ver. La Negra Poli dice, vamos Saviolas, acá escuchando como siempre. Y el Chopox dice, hola Saviolas, qué tremenda banda Los Muertos, en vivo te volaban la cabeza. El Perro, tremendo compositor, claro. Sí, Chopo, bueno, yo sé que te gusta. Es increíble que vos sos más joven que yo, pero bueno, que también Todos Tus Muertos a vos te gusta. Es más, toda la discografía te gusta a vos, de Todos Tus Muertos. Sos un fiel oyente de esa banda. Pero sí, bueno, esto es lo primero que grabaron, ¿no? Lo primero que salió. Yo me acuerdo de tener el cassette así, lo compré en forma pirata, en forma copiada. La tapa fotocopiada en blanco y negro, en una fotocopia era. Noches agitadas en el cementerio. Y bueno, también te volaban la cabeza. Aparte, esto es grabado en el Paracultural, en el Centro Paracultural. Ellos engalanaban las noches de cemento. Las noches de cemento, las performances de esta banda en cemento son impresionantes, inolvidables. Así como en todos lados, qué sé yo. Yo tengo show increíble, uno en el que volaban piedras a lo loco en la Manzana de las Luces. Me acuerdo, un show tremendo. Hay uno de mis amigos, le pegó un piedrazo en la cabeza, le abrió la cabeza en el medio del show. Bueno, incluso le volaban piedras al escenario, ¿no? Pero impresionante esas noches de los 80 de Todos Tus Muertos, bueno, de los 90 también. Y en el Paracultural y en Cemento, si se habla siempre del rock under de los 80, esos dos lugares, el Centro Paracultural como Cemento, siempre van a ser una referencia. El Paracultural por ahí también tiene que ver mucho con lo teatral, pero Cemento también cuando arrancó era muy teatral, tenía una propuesta muy teatral. Pero el Paracultural era teatro, toda la semana era teatro, y bueno, propuestas de grupo, qué sé yo, ahí tocaron Los Redondos cuando no habían grabado, miles de bandas, Los Pillos, ya dijimos, Los Corrosivos, actuó Batato Barea, Urda Pilleta, Tortonese, Las Gambas al Ajillo, Tino Tinto,
qué sé yo, un lugar emblemático, el Centro Paracultural de la Cultura Argentina, de la cultura under y de los 80, post dictadura. Un lujo, para mí, un lujo en la cultura, que esos lugares, ¿no? Después hay también otros, qué sé yo, la Esquina del Sol. Hay un montón, Pris Dami, también hay un montón de boliches. Cada boliche, el Stud Free Pub, cada boliche tiene su historia. Tiene, bueno, ni hablar del Einstein, Café Einstein, o la cueva, la mítica cueva en la década del 60. Pero bueno, en los 80 el Paracultural y Cemento son los que reinaron, los lugares emblemáticos de la noche porteña. Palladium también, La Capilla, bueno, un montón de lugares. Pero esto está grabado en el Paracultural y refleja muy bien la época. Y también ese año 86, Daniel Melero, un productor impresionante, ese año fue muy movido para él, porque después, cuando vayamos a hacer la retrospectiva de octubre, por ejemplo, de Patricio Reyes, Los Reinitos de Ricota, vamos a ver que él colaboró en ese disco. Y bueno, es el productor y el dueño del sello que grabó a Todos Tus Muertos, a Los Corrosivos, a Mimilocos. Ese año sacó su banda, Los Encargados, sacó Silencio, quizás su mejor producción en la historia, del año 1986. También un discazo. Nosotros ya lo reseñamos cuando reseñamos que el fallecimiento de Alejandro Fiori el año pasado. Bueno, ahí reseñamos lo que fueron Los Encargados, el álbum Silencio de Los Encargados. El Teatro Santa María, bueno, un montón de lugares de esa época que por suerte Los Redondos, al ser una banda tan popular y tan querida por la gente, y que grabaron, que se grababa en esa época, o gente por ahí grabando con un cassette, con una casetera, o incluso programas de radio o periodistas. Hay muchos. Fíjense las grabaciones que hay de Los Redondos, los lugares donde tocaron, Margarita Sirgu, bueno, en Go, en Mar del Plata. Son lugares emblemáticos de toda la cultura, ¿no? Pero esto, Paracultural y Cemento, es algo aparte. Tiene una historia muy grande atrás, muy grande. El Paracultural, ahí en Venezuela, el 300, antiguamente era el Teatro de la Cortada, porque justo está la Cortada ahí. Bueno, ahora es un lugar para mí bellísimo de la ciudad de Buenos Aires. Ya en esa época también era bello, por más que eran todas ruinas. Ahí San Telmo, qué sé yo, la Manzana de las Luces, a 2 cuadras. Lugares históricos, que si se hubieran conservado como eran así en la década del 80, también sería uno de los lugares más turísticos de la ciudad, serían, y de más cultura, ¿no? Por supuesto. Y bueno, el Paracultural, después ahí está, ahora está el Sindicato de los Porteros. Ahí si entras, apenas entras, yo tuve la oportunidad de ir por cuestiones laborales, y en el Sindicato de los Porteros, ahí apenas entras, hay un natatorio, hay una pileta de natación cubierta, una obra tremenda se mandaron ahí. Pero bueno, no se pudo conservar ese lugar, al igual que Cemento, ahora es un estacionamiento. Las ciudades van cambiando, y bueno, se van haciendo reformas. La gente que compra quiere hacer una reforma, como pasa ahora. Por ahí vos estás en una casa antigua que si la reciclás valdría una fortuna, o tendría un valor histórico tremendo, sea donde sea, en Quilmes, acá en Remedio Escalada, en Lanús, en Lomas, esas casonas, esos lugares viejos. Bueno, en este caso lo mismo. Era un lugar, sí, que tenía problemas edilicios, se inundaba, rata, bueno, un lugar muy antiguo. Pero esa zona, ese casco histórico de San Telmo es maravilloso. Es uno de los lugares maravillosos.
y bueno, de la ciudad de Buenos Aires. La cortada esa que está ahí también es tremenda, ahora la reformaron toda. Ahí supo estar el Teatro Samson también en su momento, pero bueno, a la vuelta está la trastienda, el viejo almacén. Que si vos conservaras como era antiguamente todo, serían lugares maravillosos. Yo creo que en Europa hay más conciencia de eso, hay más cuidado del valor cultural, histórico, arquitectónico. Acá por ahí, bueno, está bien, eso era un sindicato, tiene que hacer algo grande, ¿no? Ahí es un buen sindicato, Santa María es el dueño de Página 12, por ejemplo, y bueno, es un sindicato grande, importantísimo. Bueno, a la vuelta está el sindicato nuestro, también en la calle Defensa, el de Luz y Fuerza, que yo era trabajador de Luz y Fuerza, está ahí a la vuelta también. Pero bueno, nosotros por ahí, el sindicato también en Plaza Serrano, ahí en Humberto Primo y Defensa, ahí tenemos un edificio, el policlínico nuestro, es antiguo y se trata de conservar, el sindicato lo trató de conservar, y bueno, y es nuestro, es del sindicato nuestro, también un lugar histórico ahí enfrente de Plaza Serrano, en Humberto Primo y Defensa. Pero bueno, esto cambió la fisonomía hasta el sindicato ese, pero un lugar histórico, ¿no? Principalmente cultural, y por suerte los artistas que estuvieron ahí siempre lo reivindican como un lugar de cultura. Siempre hay especiales, si quieren, en YouTube se encuentran muchos. Pero bueno, esa era la época. Hace 40 años salió este disco. Por supuesto, partió la cabeza. No sé, Fidel Nadal, un jovencísimo, las performances que tenía, es un cantante, un histrionismo impresionante. Tremendo, nada que envidiarle a un Luca, a un Indio, a un Federico Moura, que también vivió por esa zona, también vivió, al igual que Luca, que vivió en esa zona. Bueno, Fidel Nadal, tremendo performer. En Todos tus muertos, y bueno, yo después no pude, nunca lo fui a ver en su etapa solista, ¿no? Pero bueno, tremendas las performances de Fidel Nadal cuando estaban Todos tus muertos, y en esa época con las coronas, todo. La parte esa de reggae, cuando hacían los reggae, pero bien al palo, o sea, él es de raza negra, hablaba del apartheid, el padre de él era luchador por los derechos raciales, todavía Mandela en esa época estaba preso, Sudáfrica todavía estaba el apartheid, y bueno, él cantaba todo eso en ese momento, muy histórico, muy la verdad que muy social, muy político, toda la carrera de Todos tus muertos. Después vos, Chopo, lo sabes más, lo seguiste más, la parte de la reivindicación social en Latinoamérica, ¿no? Cuando ellos se fueron a hacer esas giras a México, hablando de Chiapas, bueno, incluso incorporando a Pablo Molina, también otro cantante de raza negra, por ahí más vinculado al rap, al hip hop. Bueno, buenas incorporaciones como siempre, como esta de Fidel Nadal como cantante, tremendo. Y bueno, yo creo que algo se refleja de la fuerza que tenía la banda en ese momento. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más, Cande. Hay un mensaje antes. A ver. El Chopox dice, Lumumba estaba muy bueno también. Después se hizo solista alternando buenas y malas. Bueno, sí, por eso Lumumba también, o sea, toda esa parte que él tenía, sí, la verdad, también otro fallecido de la banda. También, no, por supuesto. No, yo sé. Pasa que yo esa etapa yo no los vi en vivo no los seguí. Me perdí esa parte. Pero hay que reconocer que sí, los discos
son tremendos. Después, si tenemos tiempo, vamos a pasar a Bob Marley. Pero, no sé, Fiesta Reggae Punky, el cover ese es tremendo, de Todos tus muertos, Fiesta Reggae Punky en castellano. Pero bueno, sí, una banda. Bueno, Félix siguió toda la carrera, ¿no? Bueno, Gamexán fallecido, Pablo Molina, Fidel, igual creo que se juntaron. Vos fuiste, Chopo, me parece, a show que se juntaron de nuevo. Sí, es una banda para siempre tener en cuenta. La cultura, los discos que dejaron grabados son tremendos. Y bueno, decidí hoy pasar, celebrar estos 40 años, porque Guido se fue a Maracaibo y bueno, hicimos un intercambio de vehículos. Yo me quedé con el vehículo de él, él se fue con él, y en el vehículo de él hay CD. Hacía rato que yo no escuchaba CD, porque justamente el único lugar donde tengo para escuchar es en ese auto, en el que tiene Guido. Y bueno, justo había un CD, el que estaba era el de Todos tus muertos, Nena de Hiroshima, el segundo, que es un discazo. Los dos primeros para mí son dos terribles discos, terribles, de lo mejor del rock nacional, pero lejos, clásicos totales. Y bueno, estaba Nena de Hiroshima ahí, y bueno, por eso decidí, me había olvidado que dentro de esta celebración se cumplen los 40 años, que por ahí no es un vinilo, no fue grabado oficial, creo que salió igual en vinilo, hay una versión que salió en vinilo, me parece, de Todos tus muertos, me parece que salió, y lo reeditaron en vinilo, porque los fanáticos les gusta el vinilo, bueno, tiene toda esa impronta cultural, ¿no? La banda, y lo reeditaron por suerte, creo que lo reeditaron en vinilo. Calculo que Daniel Melero también era ayudado para que el catálogo incierto también se pueda reeditar en vinilo, me imagino. Ojalá haya pasado. Chopox dice, sí, salió en vinilo hace 2 años más. Y la Negra Poli dice, qué hermosa Sociedad y Crudeza tiene ese disco. Mira, salió en vinilo. Qué bueno. Podría, qué bueno podría ser pasarlo, pero bueno, sí sé que había salido en vinilo. Yo soy muy desconfiado a veces de las reediciones. Tendría que escucharlo, ¿viste? O sea, las reediciones a veces por ahí te lo reeditan. Esto va a estar grabado, no sé, el máster, por ahí lo tiene grabado Melero, ¿no? Podría, porque Melero es un tipo también muy de cuidar las cosas. En esa época grababa mucho, y hay que ver cómo lo tiene grabado. Por ahí tiene un máster él, al ser un sello independiente que es propiedad de él, por ahí tenía los máster originales y por ahí suena tremendo, ojalá que suene bien. Y bueno, en algún momento, como vos, yo coleccionista, bueno, algún coleccionista de vinilo, tengo amigos también que coleccionan, vamos a ver si por ahí no están orientados a Todos tus muertos, pero bueno, por ahí a veces el coleccionista, por su manía de coleccionar, por ahí si no es tan fanático, igual a veces los compra porque les parece una propuesta interesante, ¿no? Así que qué bueno que se pudo reeditar en vinilo, la verdad. Buenísimo. Bueno, otra razón más para celebrar los 40 años, porque es histórico, si se quiere, a la manera de Corpiños en la madrugada, de Sumo, que también salió en cassette y ahora se reeditó también. Bueno, esos son obras que hacen los artistas que estuvieron involucrados, y a veces salen cosas buenas también, porque por ahí si lo hacen los sellos, por ahí no, porque muchas veces copian de un CD una reedición en vinilo, pero eso lo hacen los sellos, más que nada que tienen un lucro, ¿no?, atrás. Pero yo sé que incluso fuera del país se reeditan muchas cosas, hay cosas reeditadas en vinilo, en Perú mucho,
que están reeditados. Yo sé que hay de bandas, no sé, como Amor Indio, Mal Recetado, esas bandas under, que son más de post-punk, están reeditadas en vinilo, y sería algo interesante tenerlos, ¿no? Sé que se venden en Mercado Libre, pero te cobran, ¿no?, su precio. Por supuesto, son, al ser algo importado, que viene de afuera, bueno, son cosas buscadas. No sé, en una época era imposible conseguir el primer álbum de Miguel Abuelo grabado en Francia, Miguel Abuelo en nada, y después se reeditó acá en vinilo de nuevo, ¿eh? Era uno de los discos más inconseguibles que había, Miguel Abuelo en nada, la edición francesa, y bueno, después se reeditó acá. Así que son esas sorpresas que pasan, porque son artistas imprescindibles que, bueno, hay gente que los quiere tener en todos los formatos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Hiroshima tenía el CD, y después, bueno, cuando se reeditó el vinilo lo pude comprar. El primero no lo tenía en vinilo ya directamente, cuando salió, al igual que el de los violadores, cuando salió lo compré. Son cosas, viste, que... Pero el Nena de Hiroshima no, ya estaba el cassette, y ahí me había comprado para escuchar el CD, y bueno, ahí me compré el CD. En esa época estaban todos locos, al principio de la década del 90 estaban todos locos con el CD, y bueno, era una locura, todos querían tener, las cosas eran en CD, y por ahí después volvió el vinilo, y bueno, lo que te perdiste, te la perdiste. Pero bueno, esa Nena de Hiroshima sí lo pude, no sé si también no lo tenía en cassette. Hay cosas de Beatles, por ejemplo, las querés tener en todos los formatos, ¿no? Pero bueno, en este caso, qué bueno, Chopo, qué bueno que salió reeditado, muy buena información. La Negra Poli dice: el sentido del tacto se pierde en la guerra, el ritmo de la sangre temón. Sí, las letras. Bueno, ahora viene una que es emblemática, uno de los mejores temas en vivo para mí, que más esperaba escuchar cuando ibas a ver a Todos tus muertos. Era el tema que todos deseábamos, todos estábamos rompiendo las bolas ya al principio con ese tema, y por ahí después se ponía a tocar un par de reggae, y en ese momento vos querías punk a full. Pero bueno, después con el tiempo te das cuenta, esas partes de reggae, qué tremenda que eran de Todos tus muertos, qué tremendo en vivo, qué cambio de clima, que era necesario, ¿no? Uno quería punk siempre, pero no, después el punk evolucionó. The Clash, uno ve la carrera de The Clash y los solistas de The Clash, Joe Strummer, evolucionan los tipos. Peel, de los Sex Pistols a Peel, la evolución que tuvo, o el cambio se adaptó a los tiempos que, bueno, él no se adaptó, él hizo el pop-punk. Pero bueno, al igual que lo de los Clash, ¿no? El otro día estaba escuchando Sandinista, y es un discazo, un disco triple. Salió en su momento parecía un mamotreto, y ahora vos los escuchás, los dub que hay ahí, los reggae que hay ahí, los hip hop que suenan ahí en ese momento que recién arrancaba el hip hop. Sandinista, qué álbum. Hay álbumes de todo ese tipo de bandas que con el tiempo se agigantan, la carrera de, bueno, mismo Todos tus muertos, para reeditar también, para seguir escuchando. Yo después seguí escuchando a los Auténticos Decadentes, las letras siempre me gustaron, los de Serrano, sí, gran letrista, tremendo. Y bueno, por ahí es una banda más festiva, pero también tiene mucho de ska, mucho de reggae, mucho de tango, mucho de milonga, mucho de todo, de música popular. Es muy, muy popular en México, Los Auténticos, ¿no? Y bueno, una carrera que fue cambiando, fue variando, pero el tipo ahí demostrando la calidad compositiva que tiene. Grabó con ellos Alberto Castillo, un prócer de la música rioplatense. Así que vamos a escuchar un poquito más de Todos tus muertos.
Bueno, ahí está. Ahí estamos escuchando El Espejo. El Chopox dice, El Espejo es un himno punk. Sí, sí. Vos ibas a ver todo tu muerto y ya de movida todo el mundo rompiendo las bolas, el espejo, los pan principalmente. Sí, los pan. Es el himno pan. Tenés razón, Chopo. Es el jijiji después que fue de Los Redondos. Bueno, el espejo. Y más en vivo, sentirlo ahí, qué sé yo, en un cemento, ¿viste? Y interpretarlo, ¿viste? O sea, cómo lo interpreta Fidel. Acá acompañado por el saxo con Sergio Rothman, ¿no? Que ellos también tenían mucha conexión con los Fabulosos Cadillacs. Muchas veces utilizaban la sección rítmica, la sección de brases, digamos, de los Cadillacs, ¿no? Con Lozano, Naco Goldfinger, y bueno, pero principalmente Sergio Rothman, porque en esa época Rothman vivía con Fidel Nadal, ¿eh? Eran muy amigotes. Rothman ya estaba en los Cadillacs, ¿no? Igual los Cadillacs ese año hicieron también, grabaron el primer disco, una Biblia del ska nacional, que lo vamos a pasar, por supuesto, porque Bares y Fondas también. Ese año fue impresionante a nivel reproducción, o sea, discográfica, los vinilos, Bares y Fondas de los Cadillacs, ya tocaban ellos, pero una banda tremenda, ¿no? Que nació, nació como una banda de ska, pero bueno, después es la banda más importante de Argentina, o sea, ellos tocan en todo el mundo, de Latinoamérica, una de las bandas más grandes. Es una institución los Fabulosos Cadillacs. Pero cuando arrancaron, en el año 86, arrancaron tocando ska. Bares y Fondas se llamó. Y bueno, Fidel ahí vivía con Rothman. Bueno, Rothman tocaba siempre con los Muertos, de invitado. Hasta que después, por supuesto, los Cadillacs tuvieron una carrera meteórica y imparable, ¿no? Imparable a partir del tercer disco. Pero bueno, los primeros, ahí era todo under y como todo, se juntaban. Bueno, ellos vivían juntos. Fidel y Sergio Rothman siempre cuentan, ambos cuentan anécdotas de esas convivencias que tenían en mediados de los 80. Y bueno, acá en El Espejo, tocando ese himno, sí, en vivo, tremendo, te partían la cabeza. La letra esa, creo que es Serrano, ¿no? La letra, o sea, es lo que sentías vos, te la escribió a vos. Es, qué sé yo, es como jijiji o todo un palo. Eso en vivo, verlo ahí en vivo, lugar chico, te parte el corazón, te parte la cabeza. Tremendo. Y bueno, una suerte que pudieron grabar ese show, tenían aporte estudio, no sé con qué lo grabaron, pero suerte que quedó ese registro. Igual hubiera quedado, porque también hay muchas cosas. Hay grabaciones de Cemento, de Todos tus Muertos, cuando te lo liaron a los Ramones, también, cuando te lo liaron los Ramones también. No sé si no hubo más quilombo, no, tanto no, pero vino Todos tus Muertos y después vino los Ramones. Tremendo. Así como una vez me acuerdo Masacre, después vino Iggy Pop. No. Acá estábamos al mismo nivel, estábamos al mismo nivel, Estamos hablando de los Cadillacs, o sea, recién arrancaban y ya los tipos eran grosos, grosos total en vivo también. Tocaban en lugares chicos, yo me acuerdo haberlo visto en la Capilla, creo que era, qué sé yo, éramos 20 abajo y arriba eran 15. Tremendo show de los Cadillacs,
acá ahí al lado, tremenda esa banda, tremenda, lo que sonaban en esa época. Después fue imparable, ¿no? Por supuesto, Madison Square Garden, Grammys, pero esta banda como continuadora del punk acá, y aparte del hardcore y del reggae, no, son los Clash de acá, si quiere, los Clash de acá eran Toto Muerto. Impresionante, banda impresionante, carrera impresionante, brillante, unos músicos, Gamek-san, un guitarrista, bueno, punk y después post-punk, lo que hizo con la sobrecarga, cuando tocó en la sobrecarga, el primer álbum de los 7 Delfines, tremendo, lo de Gamek-san, tremendo. Así que, bueno, qué sé yo, la suerte de poder haber visto esas bandas, ¿no? Yo 86 tenía 18 años, ya había habido otras bandas, había ido a ver otras bandas, ya había visto, qué sé yo, no sé, Virus, Los Abuelos, Sumo, Redondo, pero te digo, los Cadillac y esta banda te partían la cabeza, al igual que después Ataque también, me acuerdo, Flema, cuando cantaba el Primo de Cordera, no cantaba todavía el hincha del porvenir toca la guitarra, Ricky, cuando cantaba el Primo de Cordera, Flema, lo que era, mamita querida, y Ataque cuando cantaba el hermano, que Ciro tocaba el bajo, mamita querida, esa banda, lo que sonaba, el baterista ese de Ataque, lo que sonaba, bandas punk, pero de primerísimo nivel, o sea, esta banda de hardcore que metían, no, tremendo, irrepetible, al igual que los Cadillac, irrepetible. Y bueno, lo que estábamos nombrando, los Cadillac, Los Muertos, qué sé yo, era tremendo. Yo había visto ya Los Abuelos, Virus, que eran unas bandas tremendas también, ¿no? Históricas, pero esto era más fresco, más, o sea, por ahí tienen un par de años más que yo ellos, pero son generacionales, digamos, más o menos teníamos la misma edad, así que uno también tenía sus inquietudes artísticas. ¿Y cómo no te va a influenciar en la letra Jorge Serrano? ¿Cómo no te va a influenciar en la guitarra Gamek-san? Esa manera de cantar que tenía Fidel, ¿cómo no te va a influenciar? Y escuchar ahí El Espejo y ver lo que generaba en la gente, o escuchar Flema y ver cómo se pudrían los shows, o escuchar el primer Ataque también con el hermano, con Federico, que después no quiso grabar porque te parecía que se vendía, entonces pasó Ciro a cantar. ¿Cómo no te va? Eso tenés que estar ahí, y bueno, disfrutarlo y mamarlo, digamos. La verdad que por suerte me tocó esa época, no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar, haber disfrutado esos terribles artistas, y bueno, muchas veces soy reiterativo, ¿no? En Dos Saviolas soy reiterativo con todo este tipo de material, este tipo de bandas, pero para mí se lo merecen, se lo merecen porque hicieron historia, Ya vamos a pasar a Bares y Fonda también, para mí el mejor disco de los Cadillac, no sé por qué, pero en cassette lo tenía, voy a traer el cassette, y bueno, vamos a pasarlo, pero bueno, también haberlos visto en vivo en un lugar para una capacidad mínima, verlos ahí al lado de esa terrible banda, por más que era todo escalo que tocaban, no,
tremendo, tremendo. Y estos tipos también, tirándote todo el pan en la cabeza. Y los Riggy, viste, por ahí, claro, qué sé yo, era muy colgado. Por ahí querías saltar, querías hacer quilombo. Pero bueno, estaba buenísimo. Después te das cuenta que esos cambios de ritmos eran necesarios. Eran tipos que estaban a la avanzada artística. Así que bueno, escuchamos un poquito más. Bueno, ahí está. Más bajo que tu estatus. Vos escuchabas los temas, leías las letras y no te hacen falta los podcasts que hay ahora, los canales de YouTube que te hablan de lo que está pasando en Oriente Medio, lo que pasa en el mundo, las diferencias sociales que hay, toda la gente que está fuera del sistema, que tiene que estar viviendo en la calle. En este tema ellos ya te lo estaban diciendo, como en Sudáfrica, como en Oriente, pedile a ese Dios que tienen a ver si se te aparece. O sea, el mensaje un mensaje político y social que ya tiraban en esa época, completamente a la vanguardia y completamente actual, ¿no? O sea, si vos decodificás todas las letras de todos tus muertos a lo largo de toda su carrera, bueno, te van a reflejar lo que pasa en la sociedad. Hay un audio si querés escuchar. A ver, cómo no. Hola Charlie, buenas tardes, ¿cómo va? Acá disfrutando del programa, de la música, de las historias, cortando la semana con un programa de radio como el tuyo, que me encanta. Así que bueno, con esas historias. Yo voy a aportar un poquito la mía. Los muertos en obra, soporte de los Ramones. Creo que fue la segunda visita a los Ramones o la tercera. Más de ahí no se mueve. Y cuando entramos yo sacaba Popo en obras. Iba a la de atrás, ¿viste? Vas de Dorapa a la de costado atrás. Y que entramos y había olor a sepelio, a velorio. Y yo quería ver a los muertos. Ya era fanático de los muertos. Y nos asomamos así, y ahí estaban todas las coronas, las flores, los ramos de cosas ahí, que después deduciendo es que los Ramones no le dejaron poner eso, ¿viste? A los muertos. Re loco los muertos. Yo los enganché justamente cuando vos dejaste ir a verlos. Yo los enganché en Nena de Hiroshima. Yo no llegué a Gamexane lo vi cuando volvió. ¿Entendés? Vos lo viste en sus comienzos. Así que bueno, pero lo disfrutamos. Y qué banda, mamita, qué banda. Escuchen. Abrazo. Grande, Chopo. Bueno, qué bueno. Sí, qué bueno que lo recuerdes así. Fui al show ese de los Ramones. Qué doblete, ver a los muertos después los Ramones. Mamita querida, los Ramones, lo que generaba acá en la gente. Qué banda, por favor. Qué historia. Qué suerte que tuvimos. Qué suerte que tuvimos los Ramones. Es lo mismo que Iggy Pop, no hay con qué darle. Pero sí, bueno, no lo dejaron, pero siempre se llevaban esas coronas. Sí, después en los shows también en cemento, una baranda, ¿viste? Entre el faso, las coronas esas, todo. Bueno, qué sé yo. Ahora te cagas de reír, es así, son historias. Pero bueno, sí, igual lo otro de Todos tus muertos también, o sea, de la otra formación también es buenísima. Por ahí, después no me acuerdo, pasa que a veces vas cambiando, ¿viste? Vas cambiando la banda. Por ahí yo después estaba más dividido, las pelotas, y bueno, era fanático de Sumo, y bueno, iba a ver siempre dividido las pelotas, como es ahora que sigo yendo también a verlo. Pero sí, ese show de los Ramones, no, tremendo, yo me acuerdo, no, tremendo. Sí, no sé si no era mejor está, creo que está en YouTube. Tremendo el show de Todos tus muertos ahí. Y bueno, siempre una banda tremenda. Sí, estaba a la par de los Ramones.
impresionante, impresionante. Y bueno, qué suerte que pudieron tocar antes de los Ramones también. Es algo histórico, ¿no? Y qué sé yo, se lo merecían. Si había una banda que se lo merece es Todos Tus Muertos. Así que qué gran historia, Chopo, la verdad, siempre aportando, la verdad que te agradezco. Pero bueno, por ahí hay un par de años de diferencia entre nosotros, pero vos igual siempre más o menos es la misma música que curtimos, o la música que te gusta a vos más o menos es parecida. Por eso ligué más principios de los 80, pero no, igual. Los Muertos más bien. También la otra formación, el disco Nena de Hiroshima, también está mejor grabado, ¿no? Está mejor grabado que el primero. Y bueno, ahí no está Gamexan, porque creo que ahí se había ido a Los Siete Delfines él se había ido de Los Siete Delfines, que bueno, hizo un discazo. Con Los Siete Delfines un discazo. Uno de los mejores discos grabados a nivel sónico, a nivel sonido. Los produjo Cerati ese disco de Los Siete Delfines. Cómo suena ese disco es tremendo, el de Los Siete Delfines, que estaba en Gamexan con Coleman. Impresionante. Para mí todo lo que hizo Gamexan con la sobrecarga, impresionante. Con los sedantes, con Mimi Maura y Sergio Rodman también, lo de Gamexan, para mí es impecable, es un cuadrito. Más un guitarrista proveniente del punk rock, influencia fundamental del Tordo de Masacre, ¿no? Esos dos, viste, son tremendos guitarristas con los efectos sonoros que usaban, todo. Muy a la vanguardia, muy a la vanguardia. Gamexan, terrible. Verlo en vivo, terrible. Los efectos, y cómo tocaba, y la energía que tenía, y la onda que él tenía. El otro día hablaba Gori de Fan People, y bueno, hablaba de... Él tenía de muchas bandas, de guitarristas del post-punk, ¿no? Y él tenía mucho de eso, del guitarrista de Bauhaus, por ejemplo, Daniel Ash, los efectos que usaba, tenía mucho de eso, de ese estilo de guitarra post-punk. La verdad que tremendo, lo que hizo él con la guitarra en el post-punk fue tremendo, en la sobrecarga, pero en todo, para mí en todos los discos que está él son todos discazos. Y bueno, Los Muertos también, la carrera, Nena de Hiroshima es un discazo, y también los temas que tiene, ahí está El Féretro, está el segundo que pasamos, como es que, bueno, El Espejo. El Espejo, está re bien. No me acuerdo quién era el guitarrista, vos por ahí te acordás más, pero sí, era más heavy metal, no tenía más esa onda. Pero bueno, sí, siempre para disfrutar esa banda, de lo mejor. Y performer como Fidel, terrible. Más cuando estaba con los Rig y todo eso, No Más Apartheid, no, la que te tiraba políticamente, socialmente, impresionante. Así que bueno, nosotros nos encontramos acá en Mosh Radio, Chopo, pero bueno, más o menos vos siempre defendés a toda la discografía de Todos Tus Muertos, y la verdad que es espectacular. Y yo que los pude ver, esa etapa que los vi, no, me marcaron muchísimo. En esa época teníamos la banda con Harry, y bueno, me acuerdo cuando nosotros tocamos el barrio, fuimos a tocar al Club Argentino Avellaneda, y
tocamos Gente que no y Tango Traidor. Son dos letras no cerraron, ¿no? Gente que no y Tango Traidor. Y bueno, tocamos esos dos temas y después nos tuvimos que ir porque no. Muchachos, era una entrega de trofeo de los pibes que juegan al fútbol, ¿viste? Un club así como es el Club de Grano acá. Nosotros tocando ahí, no teníamos estética punk, pero bueno, hacíamos música punk. Y tocamos Gente que no y Tango Traidor, y bueno, fue demasiado para el Club Argentino de Avellaneda, fue demasiado. No pudimos seguir tocando. Dijeron, no pueden tocar eso, muchachos, ¿viste? Gente grande, gente del barrio. Encima no estaban acostumbrados. No, fue demasiado tocar Gente que no y Tango Traidor, fue demasiado. El Chopox dice Julio Amin, el violero de Nena Hiroshima. Ah, Julio Amin, sí, Julio Amin. Gracias, Chopo. Y bueno, sí, uno hace estos programas recordando mucho también lo que vivió, parezco un viejo tanguero, ¿no? Pero yo creo que no, esa música no pasó de moda, no sé por qué, pero siento como que eso quedó, que esa movida de los 80 principalmente, de los 90 también, pero eso que pasó en los 80, el Paracultural, Cemento, estas bandas que estamos hablando, bueno, la Avenida de los Ramones, la Avenida de Iggy Pop, eso quedó no sé por qué quedó en el inconsciente colectivo, y eso formó a lo que por ahí ahora hay una música la música es completamente diferente. Por ahí tenés bandas que están en la estratosfera, ¿no? Que son de estadio, son grandes bandas de estadio, pero eso fue como la formación, el germen y es como que quedó eso en el rock nacional post dictadura o principios de la democracia, y quedó eso quedó. Y bueno, por supuesto, eso es lo que vivimos y es lo que hablábamos siempre, pero yo creo que no aburre, o sea, esto no prescribe, o sea, no prescribe. Es algo que fue muy movilizante. Lo de Los Redondos ni hay que hablar. Socialmente, lo que representa, salió octubre en el 86. Lo que representa socialmente Los Redondos en la historia del país, la palabra del indio, lo que es el Indio Solari, como referente de la cultura nacional, como cantante, como letrista, no hay con qué darle. Lo que fue Luca, ¿no? Su vida, su legado de acá, no, son cosas que quedaron grabadas, pero tremendo fue. Tremendo. Y ellos también. Después, por suerte, triunfaron, ¿no? O, bueno, los reconocieron en México. Mano Negra, cuando vino, una banda grosa de Europa, cuando vino acá Mano Negra, también Fidel lo grabó con ellos, con Mano Negra. Hicieron un show juntos. Cuando vino Mano Negra acá, tocaron Los Muertos y Mano Negra, ¿no? También. Sí, yo me acuerdo de haber visto el desfile ese, cuando lo hicieron ahí por donde es ahora Puerto Madero, por ahí por la Costanera, desfilaron cuando fue un encuentro que hubo entre Francia y Argentina. Después fueron argentinos para allá, pero ya más, los que fueron fue Charlie, era más Rubén Juárez, era más por ahí más populares. Pero cuando vinieron ellos, Franco Folis creo que se llamó, cuando vino Mano Negra, a lo que ellos en ese momento, lo que le movilizó o lo que le impactó a Manu Chao fue Fidel, fue Todos tus muertos, en realidad, Todos tus muertos, lo que le impactó. Y Fidel, bueno, después tocó con ellos, y a través que tocó con ellos después se hizo conocido en el resto de
de Iberoamérica, por suerte, pero más que nada fue por eso, porque Manu Chao quedó impactado con lo de ellos, ¿no? Y bueno, después ellos hicieron una carrera en Latinoamérica muy buena, hay recitales en México. Y bueno, después en lo que es de los 90 también, el sonido de los 90, tanto ellos como los Cadillac, bueno, ese sonido quedó impregnado en toda la cultura de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que varias bandas de Latinoamérica no es que le deben, pero los Cadillacs y Todos Tus Muertos eran como parte fundamental de esa movida, por todo lo que habían hecho ellos acá a mediados de los 80. Y bueno, en los 90 explotó Todos Tus Muertos, explotó los Cadillacs, así como también los Auténticos Decadentes, ¿no? Serrano ahí también con lo suyo, también son muy reconocidos. Incluso hasta los Enanitos Verdes tuvieron más popularidad en México, que es un lugar que está pegado a Estados Unidos, que acá. En México están arriba de todo. También una banda que sonaba muy bien, ¿no? Pero bueno, es diferente a la movida esa de los Cadillacs o de Todos Tus Muertos, ¿no? Así que, bueno, siempre es bueno recordar esa época, ¿no? Y lo importante que fueron para la formación de una cultura, digamos. Así que escuchamos un poquito más. Ahí está, bueno, con Rodman ahí de nuevo. Y bueno, gente que no. Qué letra, va pasando el tiempo y hay diferentes versiones del mismo tema. Los Decadentes supieron hacer su versión. Fidel, hay una muy buena versión con Damas Gratis. Es una letra que, bueno, es una rebeldía existencial de por sí. Y con el correr del tiempo se vuelve a reeditar, se vuelve a versionar, porque suena actual, siempre va a sonar actual. Esa rebeldía existencial, eso siempre va a existir. Eso es una letra, ¿no? Serrano. Bueno, la música como está interpretada por Fidel Nadal, te la está transmitiendo, te la está diciendo a vos, o sea, es toda una declaración de principios que cuando sos pibe, bueno, te pega como loco, pero yo creo que no tan pibe también, no tan pibe. Vivimos en una sociedad hipercontrolada ahora, ¿no? Con las redes sociales, con los sistemas de seguridad, con el tipo de represión que hay. En Estados Unidos están al borde de la guerra civil, porque con la excusa de combatir la inmigración ilegal, están matando líderes, opositores al régimen actual, ¿no? Ahora se cargaron a un tipo que era nativo norteamericano, o sea, no era un inmigrante, y con la excusa de combatir la inmigración, al tipo se lo cargaron, porque no sé, yo no las vi las imágenes, pero dice que tenía un arma, qué sé yo, pero ahora con la inteligencia artificial andás a ver si no se la plantaron, si no estuvo adulterado con inteligencia artificial el video. Al tipo se lo cargaron, le pegaron como 10 tiros, con la excusa de combatir la inmigración. Y no fue solamente él, las mujeres, metieron niños presos. O sea, el tipo te está preguntando, ¿querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. O sea, vos querés ser de esos servicios antimigratorios que le tiran directamente a la cabeza a la gente. La represión policial, la represión paraestatal está siempre
siempre resurgiendo, y ahora más que nunca. En Estados Unidos están al borde de la guerra civil. Esto es una declaración de guerra civil lo que están haciendo, cargándose a civiles, porque sí, porque seguramente con Palantir y todos esos métodos que utilizan, a los tipos los están siguiendo, le están haciendo una inteligencia, ¿no? Y bueno, ya los tienen marcado, a todos los tienen marcados. Este tipo, si no era inmigrante, ¿por qué se lo bajaron? O sea, lo estaban siguiendo, así como están siguiendo en esa región de Estados Unidos donde están matando ya mataron a varios, se cargaron a varios. Están haciendo una eliminación de personas que no le convienen al sistema, ¿no? Y en algún momento se la van a agarrar con los homeless, con la gente que vive en la calle, seguro también, ¿no? Como a esos tipos no los reclama nadie, andás a ver si ya no se los cargaron, ¿no? Como no tienen familia, están viviendo en la calle, ¿quién lleva un control de eso? ¿Quién lleva un censo si no le interesa a nadie? Y pasa en Estados Unidos, pasa en el primer mundo, no hace falta irse acá a Capital, ahí por Corrientes o Sarmiento, o bueno, cualquier avenida, o a cualquier banco que vas. Hace años que después de las 10 de la noche no puedes pisar un banco, pues están todos durmiendo ahí adentro, en Argentina. Y eso pasa en el mundo también, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Y a esos tipos, ¿quién lo va a reclamar? Si les pasa algo, ¿quién lo reclama si si a nadie le importa dónde viven, lo que hacen, lo que no hacen? En algún momento se van a cargar a todo. Ahí en Estados Unidos lo más seguro se la van a agarrar con eso en algún momento. Como ya es este régimen de Capital, ya se la agarró también, el régimen macrista ya se la agarró con la gente, los homeless, con la gente de la calle. Así que vaya a saber uno lo que están cometiendo, ¿no? Pero bueno, este tema es toda una declaración de principio también, no pierde vigencia. Todo lo que cantó Todos tus muertos a lo largo de su carrera no pierde vigencia, no pierde vigencia. Y bueno, por ahí Fidel, después, como él también le interesa mucho los roots, la música jamaiquina, por ahí cambió un poco las letras, se suavizó un poco, pero no, igual él siempre está a la vanguardia musical. Y bueno, calculo que performance también, y bueno, por ahí ahora es más música pregrabada, más a lo que se escucha ahora, ¿no? Pero bueno, él siempre también estuvo influido por la música negra, al ser de ese origen, él estuvo más imbuido de eso, y hay mucho en Jamaica, es muy pregrabado, ¿no? No olvidemos que la mayoría de los ritmos salen de esa zona, Puerto Rico, Jamaica, salen de esa zona, todo lo que es el dub, el reggae, el freestyle, bueno, todo eso que se escucha ahora, sale la bachata, todo sale de ahí, de esa zona. Y bueno, él está muy influenciado, está muy embebido de eso. Bueno, los ritmos, él lleva el ritmo en la piel. No es despectivo, pero su carrera también va tomando otros rumbos, ¿no? Y bueno, acá él metió también hay muchas que son grabaciones, figuran los tres, Fidel, Gamexán y Félix, lo que no es de Serrano, o Serrano también, algunos también, pero principalmente la letra. Así que bueno, gente que no, es algo muy actual también, siempre se resignifica, y bueno, seguimos festejando los 40 años de Noches Agitadas en el Cementerio. Bueno, ahí estamos, seguimos escuchando. Bueno, ahí veíamos los efectos, ¿no? Y ahí hablaba de Noches Agitadas en el Cementerio, da nombre al cassette, después el cassette también, un elemento de grabación muy punk también, ¿no? Las bandas punk siguen editando en cassette, y durante el CD también muchos siguieron editando en cassette,
al igual que los fanzines, por ejemplo, fotocopiados. Es algo que es muy, muy, muy del punk, ¿no? Y bueno, el cassette tiene mucho que ver. Como decían en Brasil también, el K7, K7, ellos le ponían el cassette, era el K7. La K y el 7. Una buena manera también de nombrar el cassette. El cassette tiene mucha ideología punk atrás, porque era la manera de grabar. No había tecnología digital como hay ahora. Era muy difícil grabar a un estudio de grabación y entrar a un estudio de grabación. Entonces el cassette era el medio de grabación de los que no teníamos. Por supuesto que nunca iban a pensar de que iban a poder grabar, tener una grabación oficial, y por eso muchas bandas punk, hardcore utilizaban el cassette para hacer sus primeras grabaciones. Incluso hay bandas que hicieron toda su carrera en cassette. Bueno, me acuerdo, por supuesto, Corpiños en la Madrugada, ¿no? El cassette más emblemático que salió acá. Pero me acuerdo un cassette de Flema también. Y bueno, este también. El de Los Corrosivos, de Estudio de Casos, también un cassette muy, muy histórico, ¿no? Muy emblemático de la década del 80. Así que, bueno, esto en principio salió en cassette, ahora después en vinilo reeditado, por suerte. Y bueno, fue una manera de que la banda se diera a conocer al público, ¿no? Incluso se vendían como se venden ahora también, que se venden las remeras. Bueno, también se vendía en los recitales, se vendían el cassette, los cassettes, los pines, las gorras, las remeras, como hay ahora. Bueno, eran los cassettes de la banda, los cassettes pirata regrabados. Así que bueno, este es la primera grabación que hicieron, Noches Agitadas en el Cementerio. Y bueno, vamos a escuchar más, porque me parece que ahora viene el último tema, Tango Traidor. Bueno, ahí está, escuchamos el cassette completo, Noches Agitadas en el Cementerio. Y bueno, ando solo hoy en Buenos Aires, sobrevivo y me falta el aire. Tremendo. Gente que hace cualquier cosa por una línea, qué sé yo. Es jodido encontrar una banda que hable de estas cosas ahora. Es muy, muy jodido. Y bueno, tremendo el registro no discográfico en cassette, histórico, y bueno, era bueno recordarlo. Se agradezco a Mos Radio, agradezco a los que escucharon, gracias por la colaboración, Chopo, como siempre. Que vuelva la aguja pronto, estamos esperando. Creo que vuelve en marzo, me parece. Pero bueno, ahí con sus vinilos. Pero bueno, era bueno recordar semejante banda, semejante grabación a los 40 años que se van a cumplir en el 2026. Siempre tan actual, siempre tan vigente el punk. Más ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, ahora es fundamental esa ideología. Así que, bueno, se agradece a Mos Radio, a los que escucharon hoy. Nos vemos a la próxima, ya en febrero, cubrimos enero. Y bueno, para bajar un poquito, nos vamos con este capo, que también nunca pasa de moda, escuchando Legend en vinilo, Bob Marley, la misma onda, no cambiamos la onda, más tranqui. Así que se agradece. Nos vemos la próxima
y nos vamos escuchando al gran Bob Marley.